Cada mañana, en el restaurante Maple Street Diner, Emily Carter se fijaba en el mismo niño. Solo, silencioso, como si fuera agua. Nunca pedía comida, nunca levantaba la vista del libro viejo que sostenía entre las manos. Algo en él le conmovía. Quizá era la forma en que aferraba su mochila como si contuviera todo su mundo. O quizá era la forma en que sus ojos, aunque jóvenes, reflejaban algo mucho más profundo. Empezó a dejarle platos de comida a su lado sin decir palabra. Él nunca le dio las gracias. Ella nunca preguntó por qué. Pero lo que comenzó como una silenciosa bondad pronto conmovería a todo un pueblo. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. Emily Carter hacía tiempo que había dejado de esperar sorpresas de la vida. A sus 29 años, se había acomodado a la tranquila rutina de la vida en el pequeño pueblo de Maple Street Diner, en la zona rural de Kansas. El tintineo de las tazas de café, el murmullo de los clientes habituales y el zumbido de la gramola eran las únicas constantes con las que podía contar. Desde que perdió a su familia en un accidente de coche a los 16 años, se había acostumbrado al silencio. No era la ausencia de sonido, sino la ausencia de conexión. Entonces, una nublada mañana de noviembre, entró un niño. De unos 10 años, delgado pero pulcro, con el pelo castaño bien peinado y unos ojos grandes y observadores. Se deslizó en la mesa de la esquina como una sombra y solo pidió un vaso de agua. Sin preguntas, sin charla trivial. Sacó un ejemplar desgastado de la telaraña de Carlota y leyó mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Emily lo notó, pero no dijo nada. Al día siguiente, regresó. La misma mesa, la misma agua, el mismo libro. Al tercer día, Emily ya no pudo ignorar el dolor en su pecho. Le llevó un plato de huevos revueltos con tostadas. Él levantó la vista, sobresaltado, y luego bajó la mirada hacia la comida. No intercambiaron ni una sola palabra, pero se lo comió todo. A partir de entonces, se convirtió en su rutina tácita. Él se sentaba, ella servía, y el silencio entre ellos se volvía sagrado. Él nunca daba las gracias, y ella nunca preguntaba su nombre. Pero empezó a fijarse en los detalles. Sus zapatos estaban gastados por las suelas, su abrigo le quedaba grande y nunca venía acompañado. Siempre llegaba antes de clase y siempre se iba antes de las 8:30. Los clientes habituales también empezaron a notarlo. Algunos sonreían con dulzura, otros susurraban. Una tarde, su gerente, Dale, la apartó y frunció el ceño. Emily, sabes que no podemos estar regalando comidas. Todo suma. Lo cubriré con mis propinas, dijo con calma y volvió al trabajo. No sabía por qué le importaba tanto. Quizá era porque veía reflejadas partes de sí misma en el chico, solo, callado, sobreviviendo. Quizá era porque nadie había hecho lo mismo por ella. Nunca le preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Pero cada mañana, cuando el sol se filtraba por los cristales empañados del restaurante, Emily miraba hacia aquella mesa, con el corazón expectante, porque, por primera vez en años, alguien más también esperaba en silencio. Para la segunda semana, la rutina matutina en el Maple Street Diner empezó a cambiar en torno a la silenciosa presencia de Daniel. Los granjeros, que solían discutir sobre el pronóstico del tiempo, comenzaron a asentir cortésmente en su dirección. La maestra jubilada, que nunca fallaba con su crucigrama, le dejó una pequeña manzana en la mesa una mañana. Y Emily se encontró llegando 15 minutos antes solo para tenerle el desayuno listo en cuanto entrara. Nunca le preguntó cuál era su historia. Respetaba el silencio, igual que él respetaba la comida. Su vínculo se forjó no con palabras, sino con gestos. Un plato caliente colocado con delicadeza sobre la mesa,
un leve asentimiento en respuesta. Era suficiente, pero no todos lo entendían. Un jueves, una pareja de forasteros se sentó cerca de la mesa de Daniel. Lo observaron comer con evidente confusión. Emily los oyó susurrar. «¿Dónde están sus padres?», murmuró la mujer. «Parece un vagabundo», respondió el hombre con desdén. «Los jóvenes de hoy en día». Emily se puso rígida, pero no dijo nada. Daniel también lo oyó. Su tenedor se quedó congelado en el aire. Vio cómo bajaba la mirada, cómo se encogía de hombros y sintió un nudo en la garganta, una mezcla de furia y tristeza. Se movió en silencio para interponerse entre la pareja y el niño, protegiéndolo con su presencia. Sin decir palabra, le sirvió más café y se marchó. Esa noche, Dale volvió a acercarse a ella. «Emily, admiro tu corazón. De verdad», dijo, «pero estás incomodando a la gente. Piensan que el restaurante se está convirtiendo en un refugio». Ella lo miró fijamente a los ojos. Si servir el desayuno a un niño hambriento es lo que los incomoda, tal vez deban replantearse por qué vienen aquí. Hubo una pausa. Dale suspiró. «Estás pagando las comidas de todos», respondió ella. «Entonces haré la vista gorda. Solo ten cuidado». A la mañana siguiente, Daniel entró como de costumbre, pero esta vez había algo diferente. Dejó una servilleta doblada junto a su plato. Emily la recogió después de que él se marchara. Dentro había un dibujo sencillo, una mujer dándole un plato a un niño. Ambos sonreían. Emily apretó la servilleta contra su pecho, con un nudo en la garganta por la emoción. Esa tarde, pegó el dibujo en el lateral del refrigerador donde el personal guardaba fotos familiares y recordatorios de cumpleaños. Allí permaneció intacta, un testimonio silencioso de algo raro y de una belleza serena. Pero al día siguiente, Daniel no llegó, y la mesa quedó vacía. Pasaron los días, pero Daniel nunca regresó al restaurante. La mesa vacía en la esquina se convirtió en un recordatorio diario del chico que había entrado silenciosamente en la vida de Emily, solo para desvanecerse sin dejar rastro. Se sorprendía mirándola cada mañana, con la esperanza de verlo a través de la ventana, pero no había nada. La preocupación la invadió. Había visto a muchos chicos ir y venir en ese pequeño pueblo, pero Daniel era diferente. Había algo en él, una silenciosa fortaleza, una soledad que reflejaba la suya. Su instinto le decía que algo andaba mal. Sin embargo, no sabía por dónde empezar a buscar. Al final de la semana, la preocupación comenzó a invadir cada rincón de sus pensamientos. Se sorprendió mirando el reloj, contando los minutos hasta su hora habitual de llegada, esperando que de alguna manera entrara, con su libro desgastado en la mano. Pero cada vez que la puerta se abría, aparecía otra persona. El viernes, Emily no pudo soportar más la incertidumbre. Preguntó por el pueblo, pero nadie parecía saber dónde estaba Daniel. Lo único que averiguó fue que vivía con su padre, un hombre al que nunca había visto. Recordaba vagamente que siempre llevaba uniforme militar y que siempre se marchaba antes de que llegara Daniel. Esa tarde, pasó por la oficina de correos y vio un pequeño folleto pegado en el tablón de anuncios. «Se necesita ayuda. Familia local necesitada», decía. No era raro que el pueblo publicara ese tipo de cosas, pero allí, en letras negras y negritas, había un nombre que la dejó sin aliento: Daniel Carter. Sin pensarlo, Emily cogió el folleto. Le temblaban los dedos al leer. Resultó que el padre de Daniel, el sargento John Carter, había sido enviado a Irak hacía varios meses. Era cliente habitual del restaurante, pero hacía tiempo que nadie lo veía. El folleto explicaba que el sargento Carter había fallecido trágicamente en combate, dejando a Daniel solo. La noticia la golpeó como una ola. Daniel no era solo un niño solitario. Era huérfano.
Se le encogió el corazón al comprender la gravedad de la situación. Sabía que su silencio ocultaba algo más. Pero esto era más de lo que jamás hubiera imaginado. Emily no sabía qué hacer con la noticia. No soportaba la idea de que estuviera solo, sin nadie que lo cuidara. Quería ayudar. ¿Pero cómo? Él no le había pedido ayuda ni le había dicho nada sobre su padre. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que tenía que hacer algo. Y mientras permanecía allí, mirando el folleto, Emily tomó una decisión. No podía dejarlo así. Tenía que encontrarlo. A la mañana siguiente, Emily llegó al Maple Street Diner más temprano de lo habitual. El tintineo de las tazas de café y el chisporroteo de la plancha llenaban el aire, pero su mente estaba en otra parte. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Daniel sentado solo en aquella mesa de la esquina con su libro, completamente ajeno al cariño que ella le tenía. Emily decidió que no podía esperar más. Tenía que encontrarlo. Pero el pueblo era pequeño, y no fue difícil encontrar dónde vivía. Simplemente, nunca lo había sabido. Siempre había sido una presencia fugaz en su vida diaria, como una sombra silenciosa en la cafetería. Ahora tenía un nombre y una nueva misión. Después de su turno, se dirigió directamente a la pequeña zona residencial a las afueras del pueblo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero esperaba que algo le diera una pista. Al doblar en una calle tranquila, vio una casita escondida entre dos más grandes. El jardín estaba descuidado, la pintura desconchada y una vieja camioneta aparcada junto a la entrada. Se detuvo frente a la casa, con el corazón acelerado. Era allí. Respirando hondo, llamó a la puerta. Pasaron unos instantes antes de que la puerta se abriera con un crujido. Un hombre alto, quizá de unos 40 años, estaba en el umbral. Tenía los ojos oscuros y cansados, y una postura rígida, como si siempre estuviera en alerta. Sin embargo, su expresión se suavizó al ver a Emily allí. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz ronca. Busco a Daniel, dijo Emily, intentando calmarse. Soy Emily. Trabajo en el restaurante Maple Street Diner. Solo quería saber cómo estaba. No lo he visto últimamente. El rostro del hombre se ensombreció de inmediato, y Emily pudo ver el peso del mundo en sus ojos. Eres la camarera, dijo en voz baja. La que siempre le servía el desayuno. Emily asintió, sin saber qué más decir. Se había quedado sin palabras, frente a un hombre que había perdido tanto. Soy el sargento Carter, continuó el hombre con la voz quebrada por el dolor. Soy el tío de Daniel, su padre. Murió en acto de servicio hace unas semanas. Daniel lo está pasando mal. No habla mucho de ello, pero está sufriendo. Emily sintió una profunda punzada de tristeza. No había conocido la magnitud del dolor de Daniel, y ahora estaba más claro que nunca que no solo se sentía solo. Estaba de luto. Lo siento mucho, dijo en voz baja. No tenía ni idea. El sargento Carter la miró, con los ojos llenos de algo parecido a la esperanza. Daniel ha pasado por mucho. Ahora mismo no tiene a nadie. Hacemos lo que podemos, pero está siendo difícil. Emily sintió el peso del momento. Sabía que no podía cambiarlo todo, pero también sabía que no podía irse sin ofrecer algo. ¿Me dejaría ayudar?, preguntó Emily. Le temblaba la voz, pero había una fuerza silenciosa en sus palabras. Me gustaría ayudarlo. Seguiré vigilándolo. Quizá pueda hacer algo más que servirle el desayuno. El hombre la miró durante un largo rato, sus ojos buscando los de ella. Finalmente, asintió. Creo que a Daniel le vendría muy bien, dijo en voz baja. Gracias. El corazón de Emily se llenó de alegría y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que por fin estaba haciendo algo importante. Al salir de casa,
Se prometió a sí misma que no dejaría que el silencio de Daniel fuera la última palabra sobre su historia. Estaría ahí para él, como lo había estado cada mañana cuando le servía el desayuno. Pero esta vez sería diferente. Ya no solo le servía el desayuno. Le estaba dando algo más, algo que iba más allá de la comida. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre para Emily. Cada mañana llegaba al restaurante y servía el desayuno a los clientes habituales, quienes seguían charlando como si nada hubiera cambiado. Pero ya no solo esperaba a que Daniel entrara. Ahora la impulsaba un propósito más profundo. Se mantenía ocupada, pero en el fondo, seguía pensando en él, dónde estaba, qué necesitaba y cómo podía ayudarlo a superar esta tormenta. El lunes, después de terminar su turno, Emily condujo directamente a casa de Daniel. El corazón le latía con fuerza al aparcar frente a la pequeña casa desgastada. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero no podía quedarse de brazos cruzados, preguntándose si estaría bien. El tío de Daniel volvió a abrir la puerta. Su rostro reflejaba cansancio, pero también un leve atisbo de alivio al verla. «Viniste», dijo en voz baja. «Tenía que hacerlo», respondió Emily. «¿Dónde está Daniel?» «Está adentro. Últimamente no ha estado bien, pero creo que te ayudaría que lo vieras. Confía en ti. Ya lo conoces. No está acostumbrado a que nadie se preocupe por él». Emily sintió un nudo en la garganta. Asintió y entró. Sus botas crujieron sobre el viejo suelo de madera. En la sala, Daniel estaba sentado en un rincón, con la cabeza gacha, jugando con un cochecito de juguete. No la vio enseguida. «Hola, Daniel», dijo Emily en voz baja. Él levantó la vista, con los ojos muy abiertos, mostrando una mezcla de sorpresa e incertidumbre. El silencio entre ellos era denso. Pero esta vez, Emily no sintió la necesidad de romperlo con palabras. Se acercó y se sentó a su lado, esbozando una leve sonrisa. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Emily simplemente se quedó allí, ofreciéndole su presencia, algo que había aprendido de sus momentos de silencio en la cafetería. Finalmente, Daniel habló. Su voz era apenas un susurro. «Extraño a mi papá», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No va a volver». A Emily se le partió el corazón. No sabía qué decir, pero supo en ese instante que tenía que estar ahí para él. «Lo sé, Daniel», respondió con dulzura. «Sé que es difícil, pero no estás solo. Hay gente que te quiere. Yo te quiero». Las lágrimas del niño comenzaron a caer, y Emily lo abrazó con fuerza. No necesitaba decir nada más. El vínculo silencioso entre ellos hablaba más fuerte que cualquier palabra. Unas semanas después, el restaurante empezó a cambiar. Cada vez venía más gente, no solo por la comida, sino por la calidez que poco a poco había llenado el lugar. La bondad de Emily había tenido un impacto en la comunidad de maneras que no había previsto. Siguió pendiente de Daniel, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, y con el tiempo, él volvió a sonreír. No fue un proceso fácil, pero con cada día que pasaba, el peso sobre sus hombros parecía un poco más ligero. Una mañana, al entrar en el restaurante, Emily encontró un pequeño sobre en el mostrador. La abrió y encontró una carta del padre de Daniel dirigida a ella. Decía: «Gracias por estar ahí para mi hijo cuando yo no pude. Tu bondad siempre será recordada. Eres la heroína que necesitaba y siempre te estaré agradecida». A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas mientras doblaba la carta con cuidado. Era un reconocimiento silencioso, pero significaba más que cualquier otra cosa que hubiera recibido jamás. Y mientras el sol se ponía sobre la calle Maple, Emily supo una cosa con certeza. A veces, los actos de bondad más pequeños tienen el poder de cambiarlo todo.